hemos invitado desde luego a nuestros panelistas, Eduardo Escobar, a quien le doy la más cordial bienvenida, director de Acción Ciudadana. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Eduardo. Ernesto, gracias por la invitación. Luis Contreras también, analista de temas de país. Gracias, Luis, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Sí, un gusto, Ernesto, un saludo a tu audiencia. Aquí estamos ya listos para el análisis de coyuntura. Ok, interesante. Comienzo preguntándoles qué piensan, cuál es la valoración que tienen con relación a los acontecimientos que se dieron ayer, particularmente en el marco de estos 15 de septiembre, Luis. Sí, bueno, definitivamente pudimos ver una serie de pronunciamientos, una marcha que ya se había anunciado. Obviamente vimos a una serie de movimientos sociales, movimientos ciudadanos, lo cual es bueno en referencia de que se pueden sentar posición, pueden protestar ante las iniciativas o políticas públicas que no les parezcan. Pues creo que esto siempre ha sido una dinámica que se ha mantenido durante mucho tiempo, inclusive cuando gobernaba el FMLN, gobernaba Arena, siempre se tenían estas personas en las calles realmente. Obviamente sabemos cómo los movimientos sindicales son personas que siempre movilizan también a muchas personas, los cuales vimos en las calles, instituciones de gobierno, etcétera. Lamentable lo que vemos en este momento son las imágenes de que siempre se tiene que dañar propiedad privada, y eso no es primera vez. Inclusive cuando se dan las conocidas marchas del 1 de mayo, sabemos de que se manchan paredes, a veces hasta vehículos se dañan. Pudimos ver inclusive una serie de cuestiones de esta índole el día de ayer, y es preocupante en el sentido que a nivel no solamente El Salvador, Latinoamérica mantiene mucho eso. Bueno, incluso en Europa se está viendo ahí con los confinamientos que se han dado en Francia, una cuestión de una exacerbación de la violencia de todo tipo, porque no solamente así como podemos ver que incendiaron una motocicleta, que provocaron un accidente, que agarraron a patadas y quebraron unas casetas de los kioscos chivos, sino que es una violencia a nivel verbal. Puedes ver las pancartas al presidente cómo se le dice de esa forma, y no es el único, en el pasado también. Tú sabes que yo nunca he sido de la idea, aunque no esté de acuerdo, de ofender a personas de esa forma, porque se trata de tener un debate de ideas, de propuestas. Sin embargo, vemos esta serie de manifestaciones, pero preguntémonos, ¿y ahora qué sigue? ¿Por qué menciono esto? Porque cuando gobernaba el FMLN veíamos situaciones así, y el FMLN todavía ganó un segundo periodo. Es decir, que la oposición política que busca en cierta medida reconfigurarse, la estrategia que ha estado utilizando está totalmente desatinada. Y por el contrario ha robustecido, ha logrado dinamizar más las políticas públicas del gobierno actual. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de las encuestas. Todas las encuestas a la fecha posicionan al presidente actual históricamente como el mejor evaluado. Inclusive a nivel de Latinoamérica ha logrado adquirir unos números realmente dignos de un análisis de ciencia política, dejando a un lado los pasionismos. Por ejemplo, inclusive Forbes mencionaba ayer que está incluido en las 100 personas influyentes de la revista Times, que sabemos que es de bastante incidencia. Y es importante mencionarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque la oposición, sí, obviamente todo país necesita una posición política, necesita una reconfiguración, sin embargo hasta la fecha no lo ha hecho. Ejemplo de ello, vemos una Arena, un FMLN que sigue atomizándose más. Después de la debacle electoral del 2019-2020, en lugar de haber depuesto sus cargos quienes los comandaban, por el contrario los vemos todavía ahí mismo. Tú sabes que si tú comandas un equipo perdedor, lo más honorable es hacerte a un lado y dejar el liderazgo a nuevas personas, porque si se busca dar ese mensaje, es eso. Dimos camisetas el día de ayer de una fusión, Arena FMLN, con un eslogan de bueno, olvidemos, algo por el estilo. Sin embargo, si en la práctica no se ve materializado eso, recobrar la confianza de la población yo lo veo bien difícil. Por ejemplo, en el caso de Arena, el FMLN y los otros partidos satélites que se tuvo en su momento, pienso que es necesaria el nacimiento de un nuevo partido político, pero preguntémonos, no hay líderes a la fecha. Algunas voces dijeron que habían gente que se infiltró y que querían de alguna manera digamos, distorsionar la expresión de denuncia que estaban haciendo las organizaciones y las personas, al grado que por ahí circularon algunas fotografías en el reparto de algunas camisetas, que creo que todos lo vimos, y que pertenecen con placas a vehículos de cierta institución del gobierno. Sí, ese tipo de situaciones son bien complejas. ¿Por qué? Yo estaba viendo esas fotografías y hay otras fotografías donde el pica aparece con una calcomanía por otro lado, etcétera. Con eso no estoy validando ni un lado ni lo otro, sino que hoy con el nivel que se tiene tecnológico se puede hacer cualquier cuestión. Sin embargo, preguntémonos, en una marcha que va muchas personas masivamente, ¿cómo vas a tener el control de todo? Es imposible. Es decir, que unos son infiltrados, que otros no, que es una conjetura básicamente, porque no podemos del todo corroborarlo tampoco. Quedémonos ahí para conocer, desde luego, Eduardo, tu lectura en términos generales de este acontecimiento, que para algunos ha sido muy significativo.
aunque para otros desde luego no lo representa, sobre todo por la presencia de algunos tradicionales políticos que se vieron ahí en la manifestación. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que decir de la marcha de ayer, de la masiva marcha de ayer, es que se ha logrado generar un punto de inflexión en la dinámica política del país. Y digo ¿por qué? Porque el día de ayer confluyeron en esa marcha diferentes sectores, diferentes tendencias, diferentes grupos de sociedad civil. Hubo diversidad el día de ayer. Yo creo que la marcha se puede llamar como diversa. Y ahí confluyeron líderes políticos, sin duda, porque eso no hay que negarlo. Estuvieron líderes políticos, pero ellos fueron uno más de los que estábamos ahí. Ayer hubo, digamos, unidad de varios sectores. O sea, no podemos decir que esta marcha, como lo dijo el presidente, fue organizada por la oposición, o personeros del gobierno dicen que es organizada por la oposición. Aquí no tiene nada que ver la oposición política. Acá, que fueron financiados sí, hubo financiamiento, ahora viene financiamiento internacional que incluso quemen banderas de nuestro país, decía él. Y hacía una reflexión que detrás de todo esto... No tiene argumentos de peso el Tú presidente. perteneces a una organización. Claro, pero nosotros éramos una gota en ese mar. O sea, y eso es lo relevante del día de ayer. Ayer varios sectores nos unimos y veíamos gente de todo tipo de condición social, de todo tipo de ideología presente en la marcha. ¿No te diste cuenta o supiste de algún financiamiento de organismo extranjero para la organización? Si a él se refiere que a las organizaciones, la financia, la cooperación internacional... No, él dijo del evento de la marcha. Ahí, es un absurdo. O sea, por ejemplo, yo acudí con un grupo de amigos y familiares que ni pensé en mi vida íbamos a estar en una marcha de este tipo. Y así mucha gente que orgánicamente, que espontáneamente fue a la marcha. Entonces, yo quiero señalar este tema de que hubo una unión de sectores, y esto creo que es el principal logro del gobierno en estos 2 años, haber unido a los diversos, porque ayer hubo diversidad de pensamientos juntos, siempre con un mismo propósito: oponerse al autoritarismo del gobierno. Porque esa era la finalidad. Hay quienes tienen una agenda ambientalista, otros de medio ambiente, de tema de género, otros una agenda de desarrollo local, etcétera. Habían diferentes visiones en esa manifestación. Entonces yo creo que es un punto de inflexión, porque al final, e insisto, los diversos nos unimos el día de ayer, y eso creo que es lo importante de esta marcha. Y le mandamos al gobierno un mensaje, y al presidente un mensaje de que la gente cada vez va teniendo más conciencia de la situación que estamos viviendo en el país. ¿Por qué se dice de que estamos entrando como país en un esquema autoritario, y lo que ayer en términos de expresión decía el presidente se vio todo lo contrario, el derecho a manifestarse, aunque lamentó y condenó en algún momento los disturbios que se generaron? Pareciera que el presidente quiere que le aplaudamos porque no nos tiró a la humo. Pareciera que eso quiere el presidente. El autoritarismo del gobierno se está viendo en las medidas que está tomando. En primer lugar, el 9 de febrero, militarizar la Asamblea Legislativa, querer obligar a los diputados a que tomaran una decisión solo porque él quería que se tomara esa decisión. Ese es un primer punto, Ernesto. Eso no le podemos llamar de otra manera. O sea, eso no es estándar democrático, una actitud a nivel democrático que puede tomar el gobierno. Luego vemos el golpe de Estado el 1 de mayo. Eso no le podemos llamar de otra manera, Ernesto, que es autoritarismo. Imponer al final la voluntad del gobierno, actuar al final solo porque se tiene la correlación de fuerzas, y implementar medidas que mucha gente está ya rechazando. Por ejemplo, el tema Bitcoin, que fue también una de las causas de que mucha gente marchara el día a día. Entonces, hay una serie de decisiones que podemos entrar a discutir. Por ejemplo, yo le diría a la gente, incluso a la que apoya al gobierno, entre a ver a las páginas web de los diferentes ministerios cuánto se ha gastado en el tema de la pandemia. Entren a ver eso, a ver si aparece esa información. Un gobierno democrático no oculta información.
no le oculta a la gente cómo se está gastando el dinero. Y el gobierno ha reservado prácticamente toda la información que tiene que ver con gastos que se ejecutaron o que se están ejecutando actualmente. Entonces, digo, ese es un comportamiento democrático, ¿no? Ok, vamos a ver, en ese mismo sentido, o con Sí. base al énfasis de esa misma pregunta, ¿qué piensas tú de eso? Sí, sabes. O sea, hubo una expresión social, ciudadana, incluyendo figuras políticas, pero obviamente en sí. un contexto de un país donde mucho se le acusa al presidente de ser dictatorial. Definitivamente lo que pudimos ver ayer, obviamente era liderado por figuras de índole político. Sabemos de que los últimos meses, incluso las comisiones de sobresueldo, las comisiones de ONG fachada, han sido totalmente relevantes. Indudablemente que si están siendo perseguidos jurídicamente, no políticamente, gente exfuncionarios del FMLN, de Arena, van a ver qué pueden hacer. Lo único que les ha quedado ahora son las calles, porque después, lo vuelvo a retomar porque es un punto de inflexión interesante, después de la debacle del 2019, la presidencial, no supieron en ningún momento reconfigurarse y tuvieron una nuevamente en febrero a nivel legislativo y a nivel de alcaldías. Inclusive hay alcaldías que muchos de ellos pensaban que nunca iban a perder incluso. Por eso venimos a lo mismo, es decir, obviamente no les ha quedado otra que protestar. Definitivamente cuando hay vandalismo la policía pudo haber actuado. Yo pienso que incluso los que lo hicieron, que es lamentable que lo hayan hecho, que hasta extranjeros tuvieron que llamarles la atención, que dejaran la violencia, pues que se hicieran escuchar, no de esa forma. La policía es la facultad de poder inclusive someterlos a la fuerza cuando es necesario. El uso proporcional y progresivo de la fuerza se puede realizar cuando hay agresiones físicas. Sin embargo, optaron por no hacerlo. ¿En qué sentido? Porque le dan ese beneficio todavía al gobierno de hacer hincapié en decir, miren, no los hemos reprimido. Obviamente cuando es necesario hacerlo, se debe de hacer. Tuvimos en su momento cuando el francotirador del FMLN asesinó a los policías de la UMO inclusive. Es decir, en marchas multitudinarias de esta índole, controlar el uso de la fuerza es complejo. Es decir, obviamente cuando ocupa gas lacrimógeno y todo, las víctimas resultan ser siempre los que están haciendo vandalismo de este tipo. Y en fin, aquí podemos ver cómo lo vuelvo a mencionar y a recalcar, que al final esta materialización de esta marcha queda básicamente en el aire. ¿Por qué? Porque a nivel electoral, muchos dicen ahora, los que critican al gobierno actual, que ganó con tanto porcentaje de la población, que todos no fueron a votar. Y entonces, aunque no hayan ido a votar, siempre ganó. Al final, ese letargo de muchos de no ejercer el voto, o sea, no pueden quejarse de otra forma. Lo que deberían de hacer en cierta medida después también, reconfigurarse, buscar un líder, el cual no existe a la fecha, que no esté en este momento manchado o que tenga un pasado político vinculado a muchos sectores, que al final eso viene a atomizarlo también a nivel de popularidad, diría yo. Ok, ¿y no crees tú que también la presencia masiva, y que no se esperaba a lo mejor, como lo dice Eduardo, y a lo mejor muchos no esperaban ver también esa cantidad de manifestantes o de personas manifestándose, en algún momento es una expresión que debe ser tomada en cuenta? No, obviamente, mira, yo estoy de acuerdo, incluso obviamente hay situaciones políticas gubernamentales que me parecen bien, otras que no. Por ejemplo, lo del Bitcoin, que hubiera sido ley, a mí no me parece. Sin embargo, sabemos que a nivel de un dinamizador económico en otros países, ya lo hemos mencionado antes en tu programa, por ejemplo, como Filipinas, países que estuvieron en pandemia, lograron sacar a flote su economía a través de las criptomonedas. Es muy interesante ese fenómeno, es algo irreversible e inevitable que debemos de adoptar. Sin embargo, haberlo ejercido de una forma con tanta celeridad, no estoy de acuerdo. Con algunas reformas constitucionales tampoco estoy de acuerdo, te lo he mencionado anteriormente. Y sí, yo pienso que el gobierno en cierta medida debería ser un poco más abierto, escuchar más a los sectores. Sin embargo, vemos una línea muy frontal, básicamente bien impenetrable, diría yo, en el aspecto de que al ver que son una minoría, no da cabida a otros tipos de opiniones. Obviamente no debería ser así. Yo pienso que venimos, yo lo vuelvo a recalcar también, venimos de una lucha entre izquierda, derecha, de antaño, que en cierta medida entramparon mucho el desarrollo de nuestro país, y pienso que el gobierno actual no necesita tener un discurso similar para... ya lo demostró dos veces. ¿Ves normal el vandalismo que se generó a raíz de lo que... Vandalismo siempre ha existido en las marchas, lamentablemente. Yo te mencionaba que incluso Latinoamérica es la región más violenta del mundo, en todo aspecto. Por ejemplo, en nuestro país sabes que el delito más frecuente es el de amenazas, el de agresiones. Somos un país violento, somos personas violentas, y lo vemos en el tráfico diario. A mí no me extraña que personas que tienen esa predilección por la violencia lo hayan pero hecho en esta también no se puede manifestación. subestimar que gran parte de la población, al menos lo que reflejan algunas encuestas, están inconformes con el tema del Bitcoin. No, definitivamente. Pienso que el tema del Bitcoin, al haberlo hecho de una forma, diría,
con la cuestión de esta legal, siento que afectó mucho a la población y tal vez al no haber existido como una campaña, como una antesala para el uso, para conocerlo, porque sabemos que como un país subdesarrollado, a muchas personas obviamente de avanzada edad que tienen poco acceso a la tecnología les va a ser muy difícil. Sin embargo, obviamente entiendo también la postura del gobierno actual de querer llevar a nuestro país a un flote, a un despegue en cuestión tecnológica. Estamos viendo cómo se les está dando computadoras a jóvenes de marcas reconocidas, no como en gobiernos anteriores. Aquí quiero llegar con esto, que se busca un desarrollo sostenible y duradero en diferentes aristas. Vemos la violencia homicida como ha disminuido. CEPAL ha pronosticado que El Salvador va a ser el segundo en crecimiento económico detrás de Panamá. Antes nunca habíamos visto eso. Vemos el manejo de la pandemia, lideramos el manejo de la pandemia a nivel centroamericano, es decir, una serie de situaciones a nivel de infraestructura. Vemos cómo ha terminado obras que quedaron inconclusas por niveles de corrupción en gobiernos del FMLN, y algo tan básico, diría yo, que en su momento, después del terremoto del 2001, ningún gobierno le interesó arreglar, la carretera Los Chorros. ¿Cómo es posible que una carretera con tanta frecuencia de cuestión económica hacia las fronteras nunca haya sido de interés político para darle una solución concreta, y ahora se va a hacer? A ver, el presidente se preguntó cuál dictadura, ¿verdad, Eduardo? Lo que estamos viviendo es un régimen autoritario, un gobierno de corte autoritario. Eso es lo que estamos viviendo. Obviamente llegó al poder por medio de las urnas. No ha sido por medio del uso de la fuerza. Eso hay que decirlo. Con el apoyo popular es que está el presidente y la bancada de Nuevas Ideas teniendo esta supermayoría que tiene. Pero eso no le quita el ejercicio autoritario del poder, ¿ya? Y en esa medida, y aquí pues obviamente allá cada quien como lo tome, pero la manifestación de ayer fue un grito en el oído del presidente y de Nuevas Ideas. Fue un grito en el oído. Escúchenlo, no sigan con la ruta que llevan de tomar medidas inconsultas, tomar medidas que afectan a la población, porque ya anunció, y ahí hay dos cosas, Ernesto, el día de ayer, dos cosas que no se han hablado mucho, pero el punto es que la gente le gritó al oído que hay un creciente descontento, y ellos van a caer, por lo que veo, van a caer en el error de lo que hizo Arena, hizo el FMLN, que no escuchó a la gente. Y ese es el punto. Si no escuchan a la gente, van a caer en la misma situación de Arena y el FMLN tarde o temprano. Tarde o temprano van a caer. Entonces, creo yo que ahí tienen la tarea el gobierno, si en realidad quiere construir un mejor país, igual la bancada de Nuevas Ideas, de escuchar a la gente y no comenzar a desacreditar con este tipo de actos que se dieron en la protesta, de vandalismo, y que obviamente si uno revisa las redes sociales y los noticieros, incluso se les hizo una valla para alejarlos de la manifestación porque no se identificaron con quiénes venían ni cuál era su propósito, etcétera, etcétera. O sea, eso creo yo que... ¿Tú sí crees que hubo gente infiltrada bajo esa... Sí, sin duda. No sé si del gobierno, no sé si del gobierno, no tengo pruebas, pero no tengo dudas que era gente infiltrada. Eso para dañar la manifestación. Éramos, ¿qué? Tal vez 10,000 personas, y todo discurrió con total normalidad, excepto esos eventos que, por cierto, fueron cubiertos por medios del gobierno. O sea, hasta hay un video ahí que le dice repetilo, volverlo a hacer, que está golpeando algo. Pero el punto aquí, Ernesto, es que el gobierno tiene que comenzar a considerar que no solo por la protesta de ayer, sino que ya en las encuestas hay mucha gente que ya no está poniendo al país en la ruta correcta, que no se está siguiendo la ruta correcta. Tienen que leer esas encuestas, tienen que leer lo que pasó ayer en la calle, porque esto esperemos que sea el inicio de un frente ciudadano contra las medidas impopulares del gobierno. Porque yo creo que lo he dicho en otros espacios, Ernesto, si el gobierno fuera transparente, actuara democráticamente, no buscara perpetuarse en el poder, yo creo que todo este tipo de protestas fueran mínimas si el gobierno gobernara bien, valga la redundancia. Eso por un lado, Ernesto. Y lo otro que quería mencionar brevemente es el tema que ayer se entregó el paquete de reformas a la Constitución y no se dijo mayor cosa, no se dijo nada. Yo hasta el momento no he encontrado ninguna fotografía. Bueno, hay una fotografía que circula cuando le entregan el paquete.
Y entonces yo digo, ¿y por qué a escondidas? ¿Por qué sin hacer la fanfarria que se esperaba del paquete de reformas constitucionales? ¿Por qué se entregó casi en silencio? Porque yo en realidad no he visto mayor manifestación. Te genera muchas dudas. Solo cierro el tema de la marcha para hablar de esos temas. Solo lo cierro así, te pregunto así breve y también va en consonancia también para Luis. ¿Qué viene ahora? Para la ciudadanía. Marcha, ¿sí? ¿Qué viene? Bueno, la ciudadanía, si ustedes, por las informaciones que ustedes recabaron, al llegar a la plaza, que ellos se dispersó, no había un orden. Hubo jueces. Sí, hubieron pronunciamientos. Jueces, médicos. Pronunciamiento en la plaza, y eso lo que le muestra es que no había una organización. Una agenda común. Y no había una organización desde partidos políticos o líderes políticos que dirigieran esa marcha, porque esa marcha, como digo e insisto, y los que estuvimos ahí podemos dar fe de esto, simplemente fue una manifestación espontánea de la gente que llegó a manifestarse. Ahora, lo que sigue es que obviamente quienes promovieron esta marcha, quienes lideraron esta convocatoria, tendrían que juntarse para establecer una hoja de ruta y lograr en realidad generar una gran coalición ciudadana contra este tipo de medidas. Tengo acá, en honor al equilibrio y al análisis que siempre buscamos darle toda la parte argumentativa, el tuit en el cual dice lo siguiente: misión cumplida. Lo postea el vicepresidente de la República en su cuenta. Misión cumplida, las nuevas generaciones disfrutarán de ese nuevo país diseñado en este estudio, que hoy las fuerzas retrógradas y los voceros del status quo se niegan a reconocer. Gracias, presidente Bukele, por ese legado, por este primer paso en nuestra historia. No, a tu comentario de que no, es que está, pero es casi... Y ahí está la fotografía. Ahí está la fotografía, pero es casi en silencio, Ernesto. O sea, para la trascendencia que puede significar para la ruta democrática del país. ¿Te hubiese gustado tener un acto abierto, público, de protocolo, con una información? Es que ni tendrían que estar promoviendo esto, Ernesto, si esto es atribución de la Asamblea Legislativa, no del Ejecutivo, la reforma constitucional. Y eso es lo que hemos señalado. No todo son este tiempo legítimos, atrás. no es legítimo esto, pero digo, ¿por qué a escondidas prácticamente, a oscuras, hacer esto? Vamos a ver, Luis, en el mismo sentido, para cerrar este ciclo de intervención en esta primera etapa, para hablar ya de los otros temas, el presidente anuncia que en 30 días presentará a la Asamblea Legislativa una reforma integral de pensiones, que es un elemento importante, hablando de ese ADN social que el país necesita. Sí, solamente tal vez para cerrar este tema, ¿verdad? Me dice. Sí, yo lo he mencionado antes, inclusive contigo en radio, que obviamente cuando la gente que está en desacuerdo con las políticas gubernamentales menciona que la gente ya se cansó y generaliza de una forma amplia, que el gobierno va por mal camino. Sin embargo, nos vamos a los datos, y yo hago énfasis en eso, como dicen los economistas, nos vamos a los datos y son irrefutables. Crecimiento económico se pronostica arriba del 9%. Violencia homicida ha bajado considerablemente históricamente. Ve los proyectos Cubo cómo se van dinamizando a nivel nacional. Ve obras de infraestructura. ¿A qué quiero llegar con esta ejemplificación? Que la población, obviamente, yo entiendo que, y debe de ser así, yo estoy de acuerdo con ese aspecto con Eduardo, la transparencia debe también ser paralelo a este tipo de obras o de políticas públicas. Sin embargo, la población ve con buenos ojos todo ese tipo de situaciones que voy mencionando, porque en el pasado, por ejemplo, con el FMLN no crecíamos arriba del 2%, éramos el último en crecimiento económico de Centroamérica. Tuvimos una nefasta violencia homicida en el gobierno del FMLN, que llegamos a más de 100 asesinatos cada 100.000 habitantes en el 2015. Éramos uno de los países más violentos, equiparable a Siria y Afganistán, países que en su momento han estado casi siempre en una guerra fratricida. Aquí quiero llegar con este punto de análisis, que la parte comunicacional, dicen muchos, es muy buena el gobierno. Y por eso es que tiene mucho apoyo, tiene muy buena campaña comunicacional. Sin embargo, vemos materialización también de políticas y de obras, a diferencia de gobiernos anteriores, porque en su momento Antonio Saca tuvo un buen andamiaje comunicacional. Sin embargo, como no era sustancial lo que ellos pregonaban en sus medios de comunicación, se vino sustantivamente abajo su apoyo popular. Ahora vemos una total diferencia, vamos ya a más de la mitad del año de gestión gubernamental, y vemos cómo, en lugar de disminuir, cuando disminuyó a inicios de enero, febrero, el presidente actual en nivel de aceptación, vuelve a subir nuevamente. Es decir,
¿Qué es lo que está haciendo bien entonces que le está favoreciendo y que la oposición no ha logrado identificar, no ha logrado retomar para cambiar el guión, para cambiar la estrategia? Porque realmente si quieren nuevamente volver a ser partícipes y destacar a nivel político, desde mi óptica de análisis no lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque primero no tienen un líder a quien postular, no hay un partido político fortalecido. Para llegar a la presidencia necesitan uno. Si piensan aliarse, Arena, FMLN, los partidos minoritarios ahora todos ellos, difícilmente lo van a lograr. Ese es el punto de análisis, porque si nos vamos a un fenómeno, a otras latitudes del mundo, por ejemplo, Vladimir Putin en Rusia, la mayoría de la población rusa está contenta con el gobierno de él y por eso le ha favorecido seguir en el poder durante mucho tiempo, durante muchos años, porque ven un líder con una autoridad, algo que en el pasado aquí no existía. Bueno, me voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hay temas que poder escudriñar también desde la lectura de ustedes frente a lo que el presidente de la República decía ayer y anunció en su cadena nacional con motivo del Bicentenario. Pausa y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar en este segmento conversando, por supuesto, con Luis Contreras y Eduardo Escobar. El presidente de la República dio una cadena nacional, varios elementos en los cuales ya parte de ellos conversamos, pero también hizo anuncios importantes. ¿Cuál es la valoración que tienes tú, Eduardo, en torno a los temas que mencionó? Incluso hablaba particularmente del tema relacionado con las pensiones y anunció que en los próximos 30 días estaría él presentando a la Asamblea Legislativa un pliego de reforma de pensiones integral, una deuda histórica, decía él, que miles de pensionados llevan esperando por décadas. También habló de la colocación ya de la primera piedra en 3 enormes proyectos de infraestructura: Aeropuerto de Oriente, Tren del Pacífico y también Viaducto Francisco Morazán. A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, en primer lugar, yo solo dejaría la pregunta a la ciudadanía, que le pregunten al gobierno en qué usó el $1.000.000 que le aprobó la Asamblea Legislativa para los actos de conmemoración del Bicentenario. Si lo de ayer vale $1.000.000 o en qué lo han usado. Eso sería bueno que lo explicara el gobierno. Dicho esto, hubo ayer un anuncio que preocupa. La situación fiscal del gobierno es mala. Y no digo que antes era buena. El país está complicado financieramente. Este año se va a crecer, pero por efecto rebote de que decreció la economía por la pandemia y ahora va a crecer un poco para tratar de equiparar esto, pero al final vamos a quedar con un saldo prácticamente a cero de crecimiento, porque como se bajó en 2020 por la pandemia, ahora que se sube es a quedar a cero, a saldo a cero prácticamente, o incluso creo que queda unos puntos abajo, un porcentaje abajo del PIB anterior. Pero bueno, el punto es que el gobierno necesitaba esta inyección de fondos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para lograr que siga operando el Estado el siguiente año. Entonces, con el tema Bitcoin y con algunas medidas que tomó el gobierno contra el sistema democrático, parece que esta puerta de financiamiento se ha cerrado por el momento y no tiene acceso el gobierno a fondos para costear pues todas las actividades públicas. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar el gobierno? Necesita fondos, ¿sí? Necesita fondos. Y una fuente accesible de financiamiento que no requiere de cumplir con ciertos estándares y ciertos requisitos es ponerle o echarle mano a las pensiones. Esa es, digamos, la fuente inmediata que tiene el gobierno para tener dinero. Entonces aquí, ¿qué es lo que puede venir? Una nacionalización de las pensiones. Eso puede venir, pero no con el objetivo de darle pensiones dignas a la gente, sino que para tener el manejo del dinero y así financiar, o sea, una caja chica del gobierno. Eso puede pasar, o que dejen una parte nacional y una privada, pero siempre implicaría que el gobierno le eche mano, no al fondo de pensiones, porque ese está ya invertido, la mayoría es papel, pero año con año, creo que son entre 400 y 600 millones de dólares que le ingresan al fondo de pensiones. Entonces, eso es lo que manejaría el gobierno. Entonces, ojo con esa reforma de pensiones. O sea, sí hay deudas de universalizar el sistema de protección social, el tema de las pensiones,
hay una deuda de que las pensiones tienen que ser dignas, eso nadie lo discute, pero ojo, que esto del gobierno no vaya a ser, y que eso es lo más probable, para tener liquidez y poder financiar obras del Estado. Para eso es, y ahí como digo, ojo, porque cuando el Estado termina manejando las pensiones, pasa lo del Seguro Social, que no tenía ya fondos, había una quiebra técnica, no tenía fondos para pagar pensiones. Entonces esto puede significar poner en riesgo las pensiones si hay una medida equivocada que tome el gobierno y que pueda salir afectando al pensionado. Entonces, ojo con ese tema de las pensiones. Ok, Luis, ¿qué te pareció el discurso conmemorativo al bicentenario que dio el presidente? Pero como antesala también él dijo, antes de hablar del bicentenario, voy a referirme primero a los acontecimientos que condenó, los hechos vandálicos a criterio de él, y por supuesto también los otros puntos que ya abordamos. Sin embargo, también hizo énfasis de estos temas que estamos hablando. No, indudablemente, pienso que llevó un orden lógico el discurso, no podía obviar las manifestaciones que se habían dado durante la mañana, durante el día de ayer, y también muy puntual, lo que yo estaba mencionando en el segmento anterior, de que ya anunciando ciertos proyectos que los va a materializar. Es que ese es un punto de análisis interesante, porque de nada sirve que los menciones si pasan los años, pasa el tiempo y no se van a materializar. Aquí podemos ver cómo es un gobierno bastante pragmático, y esa es la diferencia de gobiernos anteriores, y lo has podido evidenciar inclusive también en desastres que se han dado, ya sean naturales, ya sea cuestión de incendios. Por ejemplo, un caso muy puntual, el mercado de Santa Ana cuando se incendió. Al día siguiente envían 5.000 paquetes PES. La gente estaba sumamente agradecida. ¿Qué pasó en gobiernos anteriores? Pasa lo de las colinas, no les habían dado ni sábanas a las personas. Y la gente valora muchísimo eso. Es decir, anuncia que va ya a comenzar a darle forma a la cuestión del puerto de la Unión, a lo del tren del Pacífico. Son obras que indudablemente van a generar una dinamización económica para volver sostenible las aristas del país. Por ejemplo, inclusive interesante, fíjate que la ANEP presentó un informe, sabemos que cómo ha tenido la ANEP con el gobierno también ciertos encontronazos, y cómo validó inclusive el crecimiento económico que el Banco Central de Reserva está vaticinando del 9%. Inclusive la ANEP menciona cómo ha crecido también la industria el 70%, y eso es muy interesante, cómo las remesas también aumentaron. Es decir, eso obviamente, indudablemente, ha seguido oxigenando la parte económica del país. Y obviamente en economía sabemos de que nos tapamos la cabeza, nos destapamos los pies, o a la inversa, va a ser muy difícil que se pueda complacer a todo el mundo. Esperemos que la dignificación de las pensiones sea un hecho muy viable. En Sudamérica, mira qué interesante, inclusive también se está derivando nuevamente a un sistema ya gubernamental, ya no privado. Es decir, esta cuestión de prueba y error, sabemos cómo aquí se adoptó el modelo chileno, y vemos cómo en Sudamérica se está devolviendo nuevamente a un manejo público de las pensiones. Es decir, sabíamos que en el pasado el manejo gubernamental era siempre engorroso, la misma burocracia. Si se le da una celeridad a los procesos, pienso que sería excelente. La idea es, como lo ha mencionado anteriormente el presidente, que ¿por qué lo público va a ser inferior a lo privado? Y pienso que el Hospital del Salvador ha sido una muestra fidedigna de eso. El proceso de vacunación, inclusive muchas personas lo han mostrado, gente de oposición, y qué bueno que se reconozca eso, que en cuestión de minutos se ha logrado pasar, cuando decían que las vacunas iban a venir en el 2023 a El Salvador, y lo cual no fue así. Es decir, pienso que el gobierno debe obviamente dar una mayor apertura también a sectores que puedan aportar, porque pienso que el tema de pensiones es algo tan delicado, algo tan enorme, y de beneficio o no beneficio para la población que lo cotiza, debe de involucrarse a más sectores. Y la idea es esa, pues yo pienso que la democracia en ese aspecto significa de aportar. Por ejemplo, te mencioné hace un momento el estudio que hizo NEP, el estudio económico, y lo dijeron en varios medios de comunicación, y qué interesante, porque básicamente manejan números similares a lo que el Banco Central de Reserva menciona, y otros organismos, inclusive a nivel internacional, y eso es bueno para el país, claro, porque en el pasado sabemos que a nivel de pandemia todo el mundo fue afectado económicamente. Estados Unidos inclusive fue la nación más golpeada. Sabemos que a nivel global solamente China es el que va a crecer arriba del 6%. En fin, el manejo de la pandemia que se hizo a través del confinamiento, sabemos que fue incluso con muchos señalamientos. Sabemos que si no se hubiera hecho, hubiera pasado similar a la situación que tiene Guatemala ahora, que qué interesante que Guatemala tiene un presidente médico de profesión, jugó con una improvisación que a la larga le ha costado estar cerrando o no cerrando nuevamente.
Norte, que habían hecho el dinero que se había entregado en su momento para controlar la migración. Y de modo como hoy se ha diferenciado El Salvador a nivel de Guatemala y Honduras en la violencia homicida, por poner un ejemplo. Ok. El tiempo se agotó. Quiero agradecerles el que nos hayan permitido en esta mañana de día jueves hacer una lectura de los acontecimientos de la presencia de ciudadanos ayer que participaron en las marchas que salieron de diferentes puntos de San Salvador y que terminaron con esta concentración en el centro de la capital. Así es que muchísimas gracias, Eduardo, te agradezco como siempre gracias, tu disponibilidad. Un gusto. Gracias por acompañarnos, Luis, como siempre también, Sí. y gracias por acompañarnos también en Ernesto López Radio. No, un gusto, Gracias. siempre la orden. Gracias, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a conocer ahora la versión oficial. Nos acompaña desde luego el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, para conocer desde su perspectiva también y lectura estos temas que hemos abordado en esta primera parte. Pausa y regresamos con más.